Quiero presentar a un amigo, a un hermano, a un compañero de muchos años, y de quienes aquí también están presentes, quien es un extraordinario fotógrafo, no solo periodístico, sino que un fotógrafo artístico. Fue director de la escuela justamente de fotografía de la Universidad Arce durante varios años. Y bueno, tiene una larga carrera en materia de construcción de fotografía, aplicando diversas técnicas que en verdad hacen ver como composición, como si fueran pinturas en realidad. Esa es la impresión que te lleva cuando entra a la página de Rodrigo Casanova. Así que en técnicas audiovisuales dejo a Rodrigo Casanova. Bueno, disculpen la demora, problemas de sonido ahí siempre se presentan a última hora, con esta mezcla de plataformas aquí que tienen fallos imprevistos. Mi tarea es continuar con lo que ya la semana pasada introdujo Carola Trejo, términos de cultura audiovisual, y después Renato Denis, que mostró sus procesos de documentales. La idea es seguir en este módulo que tiene que ver con herramientas audiovisuales, o algunas herramientas que tienen que ver con un léxico audiovisual, con los códigos de cómo se construye un relato, en este caso relato fotográfico con imagen fija o relato audiovisual con el uso del video hoy en día. Yo voy a partir con el tema de los planos y cronológicamente desde mi experiencia primero de fotógrafo, con la imagen fija, la imagen analógica, la imagen en película, donde los relatos ya de la realidad, en este caso les voy a mostrar material que tiene que ver con la contingencia política. Tengo un trabajo fotográfico que tiene que ver con intervención nocturna, con fotografía que tiene que ver un poco con una estética fotográfica experimental, pero en este caso voy a mostrar material que tiene que ver con mi experiencia como registro de la realidad contingente, en este caso desde dictadura. Y empezando por la foto fija. Y tiene que ver esto de la foto fija con el tema del encuadre, ya que quiero hablarle un poco de herramientas técnicas, ¿ya? El encuadre como la primera noción de recorte de la realidad, ¿ya? Pensando en la foto fija, ¿ya? Todavía no hablemos de video ni de audiovisual, sino que estamos hablando también desde mi propia praxis de la fotografía, ¿ya? Y cómo podemos construir relatos, ya que tienen que ver con hechos de la calle, de la situación política, de personas, de contextos, en este caso en dictadura, cómo uno podía generar algunos relatos fotográficos con la foto fija. Y lo primero que hay que decir es la herramienta que a uno le enseñan desde la formación de las escuelas de arte y en comunicación, es el lenguaje de planos, ¿ya? Y los planos son básicamente cómo usamos esta ventana que tienen todos los dispositivos de registro para poder recortar fragmentos de realidad, ¿ya? Entonces el primer elemento que quiero hablarles es del encuadre y como primer elemento en fotografía que tiene que ver con encuadre horizontal o vertical, ¿ya? Y esto es válido básicamente para la fotografía, pero hoy en día el relato audiovisual también se construye en formato vertical, ¿ya? Los teléfonos hicieron una mutación en toda la estructura del relato visual, histórico, a que hoy en día seamos capaces de estructurar relatos audiovisuales en formato vertical,
¿ya? Hay un cambio del paradigma estético de la comunicación visual y audiovisual. Pero yo les voy a contar cómo en esa época teníamos que generar relatos. Este es el funeral de Rodrigo Rojas, ¿ya? Rodrigo Rojas de Negri, el año 86, y cómo en ese caso nuestra capacidad de relato estaba limitada a los 36 cuadros, a los 36 fotogramas de un rollo de película fotográfica. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica eso? Implica que uno salía a la calle con 1, 2 rollitos máximo, porque eran caros. Entonces, por lo tanto, uno salía con 36 cuadros y uno tenía que ser capaz de contar un hecho de la contingencia, en este caso en dictadura, cubrir un funeral, compañero asesinado, como el caso de Rodrigo Rojas, tenía que ser capaz de registrar en 36 cuadros ese funeral. ¿Ya? Ahora, ¿qué implicaba para el ejercicio fotográfico en esa época? Un ejercicio de síntesis, ¿ya? Que hoy en día no se da. O sea, hoy en día no salimos con el pie forzado que tenemos 36 o 72 imágenes para contar la manifestación que vamos a ir a cubrir. ¿Ya? En esa época el ejercicio era poder rescatar lo que ahí aconteció para después compartirlo, o sea, en una publicación. En ese caso era la prensa o la prensa escrita, en este caso algunos medios alternativos en Chile, o la prensa internacional. ¿Ya? En este caso personal es registro. Yo generalmente he trabajado con registro histórico, sin que tenga por así decirlo, alguien que me pida anda a cubrir esto, sino que es la conciencia de que es interesante registrar ese hecho, sin saber qué voy a hacer con ese material después. Entonces, por un lado tenía el pie forzado en fotografía, de tener una capacidad de síntesis de cómo recorto ese hecho que estaba aconteciendo. Y en la limitación de tengo que sintetizar esa acción en 36 fotogramas. Entonces, eso implica un recorte en planos horizontales o verticales. ¿Ya? Porque la fotografía, el formato, uno puede trabajar en la cámara vertical, según si es una figura entera, un plano completo, o un primer plano, dependiendo. Y eso implica ir seleccionando y alternando el relato fotográfico en estos dos encuadres. No estamos hablando todavía de primeros planos, planos general. Estamos hablando de un recorte geométrico de la realidad. Y eso nos lleva a por qué todavía estamos representando, rescatando, registrando la realidad en un formato geométrico que tiene que ver con el rectángulo. ¿Ya? Y eso tiene su historia que viene ya así como Carola Trejo nos hablaba de que ella estaba hablando desde las cuevas de Altamira o de los años, la prehistoria. Nosotros tenemos que remitirnos ahí a la geometría del rectángulo áureo, ¿ya? Con la ley de oro, que son el rectángulo supuestamente que tiene una armonía entre sus partes, ¿ya? Que se puede dividir en 3 partes o en 2 tercios, ¿ya? Y este rectángulo manda los relatos desde la pintura a la fotografía y al cine, ¿ya? Cómo nosotros recortamos la realidad está determinado por esta proporción áurea del rectángulo, ¿ya? Y el formato de cine, el formato de las telas, el formato de la fotografía tienen que ver con esta proporción geométrica que nos asignaron como una forma de recortar la realidad. ¿Ya? Hay un pie forzado en eso, hay una estética de una figura geométrica. Por lo tanto, nos enseñan desde la escuela a que todos los relatos son en este rectángulo. Un cuaderno es un rectángulo áureo, ¿ya? El cuaderno donde uno toma notas. Las pizarras es una proporción áurea. Muchas formas que nosotros tenemos para recortar la realidad vienen determinadas por esta ley geométrica, ¿ya? Que tiene que ver con la ley de oro, con pi, ¿ya? Con 1.6666, que hablan como la ley
de Dios, ¿ya? Es una proporción geométrica. Y eso hay que decirlo porque de alguna forma nosotros tenemos una mirada que es circular. La mirada humana, nosotros, los dos ojos, conforman un óvalo. Nosotros vemos en forma de óvalo horizontal, ¿ya? Sin embargo, todos nuestros relatos están estructurados en esta ventanita. Entonces, el aprender a mirar a través de una cámara implica aprender a estos recortes geométricos, donde se nos asigna una mirada horizontal y otra vertical. Démosle con nuestro... Ahora, ¿cómo nosotros registramos la realidad? Con estas ventanas implica lo que hablaba Renato, que él lo establecía como criterios o abordajes documentales. Él hablaba de un documentaje que era como presencial, otro que era irse encima del tema, ¿ya? Y según eso podía jugar con los planos, ¿ya? A medida que acercaba la cámara podía generar un primer plano, se acercaba, si se alejaba podía generar un plano más, plano medio, ¿ya? O también que se llama plano de contexto, ¿ya? El lenguaje de planos también tiene toda la nomenclatura que la inventó el cine, ¿ya? Este lenguaje de plano general, plano medio, primer plano, plano detalle o primerísimo primer plano, que ahí está después en los materiales que les voy a dejar unos links para que puedan verlo en detalle, para no hacer una clase ahora de planos. Determina formas de recorte de realidad y aproximaciones físicas al sujeto que ustedes quieren fotografiar. Démoslo más. Por ejemplo, de este mismo funeral de Rodrigo Rojas, hay un tema que tiene que ver con los puntos de vista, que lo habló también Renato, ¿ya? Y Carola. Los puntos de vista implican poder generar un plano de contexto, ¿ya? De alguna forma esto de la fotografía, cuando uno tenía 36 cuadros para contar una historia, obligaba a tener un plano de contexto, por ejemplo, que era un gran angular o subirse a un lugar que mostrara todo lo que estaba pasando ahí, ¿ya? Entonces, esta toma, por ejemplo, si bien no hay ningún rostro, ni ningún gesto, no hay nada muy... pero sí da el contexto de qué es lo que uno estaba fotografiando, en este caso un funeral. Y después uno se iba a jugar dentro de esa limitación de los 36 o 72 cuadritos, con planos más cerrados que llegaban a lo mejor hasta el retrato del Paco o de lo que fuera, el manifestante. Bueno, aquí pasamos, es contexto de la época, pero en este caso es más de fotoreportaje. Que tiene que ver con situaciones que uno le tocaba reportear. Y en este caso, bueno, son unos retratos de Pinochet como primer plano, ¿ya? Que uno en ese momento obviamente no quería tener una cámara, sino que quería tener algo un poquito más letal que la cámara. Pero son situaciones que se daban y que uno tenía que ahí estar frío y poder encuadrar y rescatar la situación, ¿ya? Ahora son imágenes de contexto de esa época. Vamos a avanzar un poco. Dale esa, sí. Vamos a ver una imagen de la Plaza de Dignidad, pero del año 82. Si ustedes ven, no ha cambiado mucho el... Ahora, en este caso es fotocolor. En este caso es diapositiva color, que en esa época era como un lujo poder tomar en color. Y hay mucho material color de la época de dictadura que no se ve. Uno tiene asociado la dictadura con blanco y negro. Pero era un tema meramente económico. O sea, sacar fotos en color era caro. No es que no la realidad de la época no fuera en color.
pero de alguna forma uno tenía más facilidades de revelar en algún laboratorio amigo y poder hacer relatos fotográficos. En este caso aquí está Pablo Salas, en esa época, un compañero nuestro que hasta el día de hoy sigue registrando la realidad. Pero esa es una imagen de contexto tomada desde los edificios que están aquí arriba del metro, del año 82, si no me equivoco. Ya se empiezan a mezclar. Sí. Entonces, el plano contexto era necesario para poder situar la manifestación o la acción de la época. Manifestaciones, por ejemplo, el Parque O'Higgins, ¿ya? Una de las grandes manifestaciones que hubo en el Parque O'Higgins fue esta, y ahí sale la victoria presente, ¿ya? Entonces, uno elegía algunas fotos hacerlas en color y otras en blanco y negro, dependiendo de lo espectacular que pudiera ser en ese momento para uno registrar ese evento, ¿ya? Veamos. Eso. Y aquí tenemos a nuestro icónico ex general desbancado de la plaza. También en medio de... O sea, lleva chupando lacrimógenas muchos años el caballo y su general, ¿ya? Vamos a pasar a otras imágenes que tienen que ver también. Estas son imágenes como de contexto. Sí. Partamos por ahí. Estas son imágenes de combatientes rodriguistas de esa época. También imágenes en color que en Chile no se podían revelar en esa época, se había que mandar afuera. Entonces uno aprovechaba que había un corresponsal extranjero que podía llevarse las fotos y revelarlas afuera. Entonces ahí hay tipos de planos, por ejemplo, que tienen que ver, en este caso es un entrenamiento en la cordillera de esa época, y fotos que nunca se pudieron mostrar en esa época, ¿ya? Y que uno tuvo que tenerlas guardadas hasta los, no sé, fines de los 90. Entonces tienen que ver también con poder sacar en 5 o 6 imágenes, poder sintetizar, en este caso, un entrenamiento de combatientes en la precordillera, en este caso de Talca, ¿ya? Que eran un grupo que se llamaba en esa época torreros, que eran los combatientes que se dedicaban a hacer los apagones, que eran especialistas en botar torres de alta tensión. Y esto fue un reportaje que se pudo hacer porque un equipo de televisión francesa pudo sacar el material y revelarlo afuera. Hacemos la otra. Entonces aquí también había que sintetizar y poder generar también un primer plano para poder contar en muy pocas imágenes. Entonces estamos viendo que esta escuela fotográfica, la foto fija, fue también un ejercicio de síntesis, o sea, de preedición, que hoy en día es súper necesario cuando uno tiene un teléfono donde puede grabar 20 horas y puede estar horas sin parar tomando fotos, 10.000 fotos. Creo que si no tiene una formación fotográfica o audiovisual que te permita medirte, ¿no? En la escuela de la fotografía lo bueno que sirvió para que uno tenga una capacidad de síntesis mientras está haciendo las capturas, para saber qué voy a hacer con ese material después. Y no grabar ni tomar 10.000 fotografías que después no las voy a procesar nunca, ni las voy a poder editar, ni sintetizar. Entonces, todo esto, hablando un poco también de los planos, que implica un primer plano también. Démosle más. Eso. Vamos a ver un retrato de esa época en formato vertical. ¿Ya? Que en este caso implicaba también poder iluminarlo, o sea, implicaba tener un flash, ¿ya? Y poder trabajar la fotografía en color, que era delicada, porque si uno se equivocaba
un diafragma, a una velocidad, la foto te quedaba subexpuesta o se quemaba. Había problemas técnicos con la foto análoga, la foto química. ¿Ya? Pero de alguna forma todo esto tiene que ver con la capacidad de síntesis y de recorte de un hecho y poder editar mientras uno está tomando las imágenes y saber que esa historia tengo que contarla en 10 imágenes o en 5. Dependiendo de lo difícil de la situación, implica una capacidad de sintetizar, que ahora nosotros después nos pasamos a veces 2, 3 días, una semana en el computador editando video y fotos. ¿Cuándo lo hacemos? A veces las fotos quedan en el teléfono y nunca las ordenamos y se pierden. En esa época, por suerte, no teníamos ese problema porque los recursos eran otros. Démosle. Una última de esta época, de estos retratos, que como les digo, por la situación de dictadura, nunca se pudieron mostrar en esa época. Y mostrar esto implicaba que te agarraran y te interrogaran, ya, ¿y dónde estuviste? ¿Quiénes son esos? No sé. No era material que uno pudiera decir, yo me dedico a la contingencia política. No era, soy artista. Claro. Entonces, incluso un compañero de estos, Julio Guerra, uno de los compañeros asesinados en la Operación Albania del año 87, que se supo después, porque en esa época enmascarado, maquillado, no había cómo saber. ¿Ya? Sigamos. Vamos a la otra carpeta. La Victoria. Y imágenes también de esa época de un lugar que era icónico, que era la población La Victoria. ¿Ya? Y de aquí La Victoria vamos a pasar al tema de video, porque el tránsito del registro fotográfico llega un momento en que en la contingencia política a uno lo hace pensar, aquí falta algo más. ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el movimiento? ¿Ah? ¿Dónde está el sonido de esta imagen? ¿Ya? Llega un momento que la fotografía, cuando uno testimonia, puede ser limitante. Y ahí es donde entra el audiovisual o el video. Vamos a las otras. A la carpeta esa. Sí. El de... ¿Pollo? Sí. Y de aquí, por ejemplo, para un poquito. Vamos a una pausa. Yo hacía fotos y en La Victoria me tocó hacer fotos en una operación que era un reparto de... O sea, un secuestro de camión de pollo y para repartirlo en la población de La Victoria. Y en ese caso yo tomé fotos en blanco y negro y al mismo tiempo grabamos un video. Y ahí yo dije claramente, aquí está, lo mío es más el audiovisual que la foto fija. En esa situación. Llega un momento en que uno se da cuenta que la herramienta es más útil la narración audiovisual y el sonido. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar un fragmento de esto porque esto es largo. Y tiene que ver también esto con, estábamos hablando de esto del recorte de la realidad y el relato audiovisual. Cuando uno pasa al registro de algún hecho, ¿ya? Tiene que pensar en qué va a hacer con ese material después. ¿Ya? En este caso, este material se repartió en esa época a las agencias de prensa para dar a conocer que había capacidad de luchar contra la dictadura, de que las acciones audaces eran necesarias. Había todo un trasfondo político de registrar una acción como esta. ¿Ya? Estamos sin sonido nosotros, los online creo que tienen sonido, nosotros no. Eso fue lo que nos falló. Y ahí, por ejemplo, hay un trabajo de un primer plano que está hecho por un mecanismo del zoom óptico. Ahí no es el camarógrafo que se acerca, porque no había cómo, que había mucha gente entre medio. Entonces, el acercamiento al primer plano es un acercamiento por zoom, es un acercamiento óptico, ¿ya? Que es lo que se hacía mucho en video. Aquí las imágenes son de Pablo Salas.
gran camarógrafo de época de la dictadura. ¿Ya? Aquí yo el sonido es mío y la dirección, pero el trabajo de cámara es de Pablo Salas. Y de este registro que se hizo, yo después dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, tal acción se reparte a los periodistas, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces de ahí nace un poco el pie forzado. Ahí salen 2 chanchos que van cucharitas. Es una acción corta, esta duró de 9 minutos, una cosa así. ¿Ya? Y después de aquí sale, se termina esta acción, se reparte ese material, y yo digo después, bueno, qué ganas de saber qué pasó con esa gente. O sea, qué les pasó a ellos con que le llegara un camión y les repartiera apoyo. Y de ahí entonces surge la iniciativa de ir a entrevistar a los protagonistas de la historia, tanto a lo de la acción misma, como a los que participan, en este caso en la población La Victoria. ¿Ya? Y de ahí entonces nos vamos a avanzar. Sí, en el mismo, pero avanzamos más. La misma, sí, es un mismo plano. Y de aquí entonces, después fuimos y entrevistamos a Super Pollo, como se conoce hasta el día de hoy. Pasó toda su vida, quedó como Super Pollo. Y la idea, claro, es poder sacar el testimonio audiovisual de por qué hacen esa acción, ¿ya? Y por qué, cómo se hizo, qué sintió él, cómo se preparó. Y después del ejecutor, digamos, responsable, vienen en este caso, los beneficiados, o el contexto de ese territorio que es la población de La Victoria, y vienen, vamos a avanzar ahí un poco más adelante, vienen los milicianos de ahí la población, hombres, mujeres de distintas generaciones, que cuentan lo que significó para ellos esto que llegara de repente un camión y que llegaran unos personajes ahí encapuchados, armados, y repartieran pollos ahí. Ahora, para mí esta experiencia fue clave porque fue mi inicio o de alguna forma mi tránsito de la foto fija al documental video. O sea, yo dije, aquí lo mío es el audiovisual. O sea, la foto fija no alcanza a dar cuenta. Porque hay fotos ahí. Podemos volver atrás. Vamos a ver unas fotos que están en la carpeta anterior. Esa. Y en ese momento mi registro era foto fija. Pero comparado a la potencia del sonido, de la gente gritando, después de los testimonios de todo lo que pasó ahí, para mí fue el paso, digamos, de la foto fija al audiovisual. ¿Ya? Haciéndome cargo también de todo lo que implica, no las otras, todo lo que implica incorporar nuevas herramientas. ¿Ya? También en esa época el video era una cinta que duraba 20 minutos, ¿ya? Que era muy cara, los equipos eran muy grandes, una cámara de video de esta época valía $15.000, o sea, había muy poca gente que tenía cámaras. En ese caso, Pablo Salas, que tenía una productora que trabajaba con prensa extranjera, tenía estos equipos. Entonces, yo les cuento desde mi experiencia, para mí este caso fue como pasar de la foto fija, que era esto, tomado con una camarita, cámara 35 milímetros, a decidir que me interesaba más el audiovisual. Y eso es como anécdota a modo de cómo uno puede transitar de un formato mudo, fijo, blanco y negro, a el audiovisual color con sonido y con todo el estímulo que se implica. Y con todas las reglas de lenguaje que hay que aprender. ¿Ya? Entonces vámonos a la otra carpeta. Una que viene. ¿Sí? Eso que dice. Vamos a ver aquí. Como no hay sonido, voy a tener que elegir, voy a tener que bueno.
Vamos a pasar rápidamente de dictadura ya a un material hecho ya el 2000. Si quieren ver material después de la época de las movilizaciones estudiantiles, ahí mi página que les voy a dar, están varios pequeños documentales sobre las movilizaciones estudiantiles, los pingüinos y demás. Es una página de YouTube. Esto es una toma de terreno en la madrugada del 14 de diciembre del 2019. O sea, a 2 meses de iniciada la revuelta. Toma Macarena Valdés, no sé si escucharon hablar en Cerro Navia. Claro. Lástima que estemos sin sonido aquí, pero ahí hay la preparación para tomarse los terrenos. ¿Ya? Está como la etapa previa, donde se citan a la gente que estaba en condición de inscribirse para una toma de terreno. Hay una pequeña ceremonia mapuche, y ahí empieza, desde otra toma que estaba cerca, la gente a transitar, a caminar hacia la toma de terreno. Esto es con sonido directo, todo es... Hay un poquito de música incidental de Víctor Jara. Sí, la Ribera del Río. Tiene una música de Víctor Jara, justamente de la toma. Y ahí van, por ejemplo, distintos planos que dan cuenta, ya planos generales, cámara subjetiva de movimiento, donde uno participa de la toma del terreno, ¿ya? De noche, ahí con luz de luna. Son como anécdotas, pero que implican también desafíos técnicos, porque no podíamos ir con luces, porque era tampoco... Y ahí esta toma se hizo un 14 de diciembre también, porque es una forma de homenajear, ¿ya?, a una organización que nace el 14 de diciembre del año 1983. Y este era un homenaje a hacer la toma en ese día. Y esta toma Macarena Valdés fue desalojada, duró 5 días, fue violentamente reprimida y se tomaron los terrenos justo al lado, que es una piscina. Vamos a avanzar ahí, o avancemos un poquito para ver. Ahora el que le quería mostrar, pero con sonido aquí no sé. Él trabaja también de sonido. Vamos a darle un poquito más de luz. Está la toma directa, después el armado de carpas, en la mañana la gente despertando, ¿ya? Y las primeras conversaciones ya, qué va a pasar con la toma, cómo durmieron, ¿ah? Cómo fue la experiencia, la composición de la toma, que eran familias haitianas, mapuche, venezolanos, chilenos, colombianos, ¿ah? Una toma multicultural, por así decirlo. ¿Ya? Esto ya en la toma, y después viene el desalojo y vienen las entrevistas, cuando ya ahí están preparando los baños, las letrinas. Avancemos un poquito más. Ahí viene el desalojo y la pelea ahí con los pacos. Está como el registro completo, ¿ya? La preparación de la toma, el desalojo y después la nueva instalación en los terrenos al lado del... ¿ya? Y esta fue una toma bastante... Esto es un documental que está en proceso, porque ahora ya les entregaron departamento a los de la toma, mucho más rápido que los procesos normales, porque después se tomaron la municipalidad de Cerro Navia y después se fueron a tomar el Ministerio de Vivienda. O sea, hubo una política de presión organizada para lograr avanzar en este proceso del acceso a la vivienda. Entonces, estos son ya material de documental sobre las tomas de terreno. Vamos a avanzar ahí. Y avancemos un poquito más. Y ahí ya estamos haciendo un balance del desalojo y de la gente instalada en su nueva situación, que estuvo ahí hasta hace poco, todavía queda alguna gente en ese lugar. Y los dirigentes de la toma, que hablan de cómo ellos vienen de una toma, que sus abuelos fueron parte de las tomas de Peñalolén, que su familia toda ha llegado a sus casas mediante la toma de terreno. O sea, la toma de terreno como una herramienta de acceso a la vivienda en Chile.
Y eso fue un tema que a mí me motivó mucho a propósito de... Renato también tenía un tema de las tomas de terreno, está trabajando en eso, el compañero que hizo la clase anterior, de documental. Las tomas de terreno en Chile son parte de la construcción del social y de parte de muchos de la identidad de Santiago. Se ha formado en base a las tomas de terreno. Dale, salgamos de aquí y avancemos porque sin sonido no es mucho lo que... Vamos a la carpeta. Sí. Y ahora vamos a pasar a lo que fue la revuelta, ¿ya? Al registro de la revuelta. Y aquí el registro de la revuelta fue la disyuntiva, para mí sigue siendo en qué momento uso la cámara, en qué momento uso el celular, ¿ya? Y hasta el día de hoy se pueden combinar las dos formas. Pero hay imágenes, hay situaciones en que el celular no tiene la capacidad óptica de acercarse al evento que está pasando. En el caso de la revuelta, entre medio de la gente sí. Pero si uno quiere hacer retratos o uno quiere hacer un trabajo más fino de registro histórico, tiene que recurrir a una cámara con un buen sonido, que es lo que les hablaba Renato un poco. Él a veces solucionaba el tema del sonido acercando la cámara mucho al protagonista, al que estaba hablando. Pero en definitiva la única forma de tener un buen sonido es comprándose un micrófono, ¿ya? Incluso para los teléfonos hoy en día, imposible hacer un buen sonido si uno no usa un micrófono. Y el micrófono hoy en día es un lavalier que vale 30.000 pesos, pero que hace la diferencia del cielo a la tierra en cuanto a la calidad del sonido, del testimonio del entrevistado. Entonces, esto está ralentizado, que se puede hacer con una buena toma en 4K y después trabajándolo bajando la velocidad para poder desmenuzar un poco la acción, ¿ya? Esta es una de las tantas batallas campales que hubieron aquí en la plaza. Démosle con eso, con los dos. Y ahora hay situaciones anecdóticas como este casamiento de primera línea, casamiento de capucha, primera línea. Bueno, aquí ellos están orgullosos de poder casarse en este rito en la Plaza de Dignidad, ¿ya? Y aquí también hay una pequeña entrevista que lo van a poder escuchar los que están online. Y ahí la forma de cambiar de planos, en un plano secuencia, era acercándose con el teléfono, porque no hay tiempo de estar cambiando lentes. Entonces el teléfono sí funciona, o el gran angular, acercándose mucho y mostrando detalles de ello. Este otro caso icónico de la chica Tamara, que le pusimos, porque aquí en la radio surge poniendo unos parlantes por la ventana, ¿ya? Y poniendo música hacia la gente que estaba juntándose abajo en la calle. Entonces la gente empezaba a bailar y en este caso, con un pequeño tele, yo me dediqué a seguir, porque además decía Tamara, como ejemplo, hay una cita, una compañera importante en la historia de las organizaciones revolucionarias chilenas, a Cecilia Magni, cuando Tamara, y este personaje que citaba a Tamara era la que bailaba, y ahí es un plano secuencia con tele, siguiéndola mientras bailaba una canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, ¿ya? Entonces son como situaciones en que uno puede... Aquí hay otra acción que tiene que ver cómo uno se involucra físicamente. Que ponerle al comienzo, al comienzo. Bueno, esta es una acción con teléfono, ¿ya? Donde de alguna forma uno puede recrear en primera persona lo que estaba pasando. Cuando aquí abajo, aquí los caballos perseguían a la gente entre medio del parque,
son situaciones que se daban. Y ahí, claro, ahí no importa tanto la calidad de la imagen, y el teléfono sí funciona muy bien como dispositivo de captura, de registro de un hecho ahí que se está dando en tiempo, ¿ya? Situaciones cotidianas que se dan también en la revuelta, y tiene que ver con una cámara subjetiva en este caso, porque yo voy en la bicicleta siguiendo. ¿Ah? Sí, en este caso yo andaba con el teléfono, entonces tenía que estar como, no caerme o sacarme la cresta y poder grabar con el teléfono. Pero claro, había situaciones como esta que eran dignas de registrarse, ¿ya? Entonces la revuelta fue un deleite para el registro audiovisual, así que todavía uno no termina de procesar la cantidad de imágenes, de entrevistas, de miles de situaciones maravillosas, de humanidad, de compartir, de espíritu social, de sentirse carne en un solo cuerpo, ¿ya? Toda la emoción de eso. Y sí, y ahora les voy a mostrar un detalle, los que van a estar escuchando online pueden aprovechar eso, pero tiene que ver también con el uso del teléfono y alguien que edite, en este caso un registro de un encuentro de resistencia y rebeldía que se acaba de desarrollar en Chiapas, en México, donde el grabar secuencias con teléfono y mandarlas a la radio y que la otra persona acá estuviera editándose y lo pudiera subir a las redes así en una hora. Entonces poder estar presentes como radio en un evento... ¿qué pasó? Ahí está. Se los voy a dejar ahí para que lo vean un poco la gente que está online, que puedan escuchar. Pero aquí está necesariamente cuando uno graba foto o video, idealmente hay que tener un complemento a alguien que edite, porque uno puede ir grabando pedacitos de imágenes pensando que eso se va a montar después, siempre hay que tener un montajista después, y alguien que edite rápido. Entonces en este caso yo grababa, mandaba por WhatsApp, y la otra persona acá estaba seleccionando y armando el pegoteo para sacar esa nota rápida. Entonces este caso es un registro cámara, teléfono, video, dron y alguien que esté editando al otro lado, ¿no? Esto de hace 10 días. Este es el 31 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. O sea, hay tomas que son con video, con cámara y con dron, ¿ya? Y en este caso el trabajo en dupla es fundamental. O sea, poder registrar un evento y mandárselo a alguien que haga montaje, le ponga subtítulos, le ponga el logo institucional y ¡pum! Salir con la nota como medio, en este caso como radio, ¿ya? Que es nuestro proyecto radio acá. Entonces son también cosas a tener en cuenta, que no solo registrar, sino que hay que tener un equipo. O sea, el audiovisual implica un equipo humano. Un registro, un sonido, un buen sonidista, a lo mejor un buen montajista, y postproducción que después le ponga 2 títulos con texto y le meta tijera, ¿ya? Entonces son experiencias que lamentablemente no tenemos sonido acá, como padres. Pero esto es... Vamos a dejarlo que termine, esto es cortito. Esto está colgado en la radio. Esto se puede escuchar en la página de la radio, ¿ya? Pero tiene que ver un poco con esto del registro de la contingencia y, de alguna forma, la capacidad que uno tiene que tener de capturar, registrar, pero siempre sintetizando, pensando que eso se va a editar. Porque si no, tiene la deformación o la flojera de poder poner rec y grabar 1 hora y después no hay cómo meterle tijera a eso ni armar algo coherente. Entonces, mi recomendación y mi praxis es que hay que grabar pensando en el montaje posterior. O sea, planos generales, contexto, primeros planos, la historia, un testimonio, y alguien después que arme eso, que pegotee y que lo transforme en una nota audiovisual de 3-4 minutos.
¿ya? Aunque uno grabe 2 horas de material, lo que va a salir en las redes hoy en día, la capacidad de atención hoy en día de las redes es mínima. Las notas son cada vez más concisas y más editadas. Entonces, hay que pensar en que el espectador no va a ver en la red, en Instagram o lo que sea, media hora. Va a haber 5 minutos, 6 minutos. ¿Ya? Entonces, los formatos audiovisuales hoy en día, a diferencia de un formato documental, no sé, de Patricio Guzmán, o un documental de hace 20 años, donde la gente veía 2 horas de documental, o teleanálisis, que era como el registro de la época de dictadura, hoy en día los relatos audiovisuales son muy breves, tienen que tener mucha capacidad de síntesis y mucho gancho en términos audiovisuales, de variedad de tomas, ritmo de montaje también. El montajista después tiene que ser capaz de estar como estimulando la retina, digamos, para que estas imágenes queden, ¿ya? Entonces implica tener un equipo. El audiovisual es un trabajo de equipo. O sea, es difícil que uno individualmente haga un documental solo con su cámara. Casi imposible. O sea, no lo hace hoy en día prácticamente nadie. Entonces hay que tener contexto, hay que tener puntos de vista distintos, planos aéreos, planos cenitales, planos picados, contrapicados. O sea, esto está con teléfono, pero hay que saber dónde poner el punto de vista, dónde ponerse el ojo, ¿ya? Para que sea más interesante. Y también saber cómo terminar. Entonces, en este caso, bueno, termina, porque esto es el año nuevo, termina con niños bailando, con fuegos artificiales, ¿no? con un final feliz, porque también la situación es feliz. O sea, esto es una experiencia que hasta ahora ha sido feliz y que promete también. Entonces, 31 años de autonomía, de luchas, de construcción de un proyecto en común, tenían que terminar también con imágenes de una cierta épica, ¿ya? Entonces, todas esas herramientas que tienen que ver ya con elementos más emotivos, que también nos da el sonido. Entonces digo, la importancia de un micrófono para poder entrevistar y tener buen material. Esto es con teléfono. Con teléfono, pero claro, en 4K, un teléfono con buena cámara. O sea, hay que elegir también un buen teléfono. Si uno va a ir a un lugar y que no es la única herramienta del teléfono, hay que saber que tenga una buena cámara y que grabe en 4K para después poder editar, cosas así. Bueno, el tiempo es... Desgraciadamente falló el sonido, que tenía mucho que... Hay otros materiales que les quería mostrar que son entrevistas, pero que están mudas acá. Así que eso. Muchas gracias y... ahí Andrés les va... Que como siempre, en realidad después de cada una de las exposiciones, tenemos algunos minutos para hacerle preguntas o resolver dudas por parte del profesor Rodrigo Casano. Sí, dos preguntas. Cuando tú envías la imagen, el video por WhatsApp te baja mucho la calidad. Yo la envío, hay una calidad ahora que se archiva como documento, no directa, y que no la comprime muy poco. Y la otra, ¿qué? Porque si no hay una opción ahora de mandar en HD, que antes no existía, ahora te da esa opción, tanto video como foto en WhatsApp. La misma aplicación de WhatsApp. Sí, pero en este caso está como un archivo adjunto, que ahí no se comprime tanto y no pierde calidad. Porque esto está en un formato en 4K, y al final esto está súper... en HD nomás. Lo otro, ¿qué puedes recomendar? Nosotros estamos muy pronto a levantar en los últimos 5 meses. Tenemos tiempo para levantar sobre un micro documental y también hacer videos cortos para redes sociales sobre el megapuerto de San Antonio. Nosotros levantamos la lucha contra ese proyecto, vamos ganando, afecta a toda la cuenca, así que en algún momento vamos a conversar con todo el programa. Y queremos, ahora lo único que nos ha faltado, porque hemos hecho toda la pega, pero nos ha faltado el punto de comunicación, ¿cachai? Entonces necesitamos eso, y obviamente los medios son, llevamos 7 años, en lo personal 7 años de lucha, y todos con los recursos sublimitados. Entonces, ¿qué es lo mejor, como por ejemplo, para poder mover el teléfono de alguna manera?
un bracito corto y cuál es el mejor micrófono, el más bonito y el más barato, ¿cachai? Va a poder sacar porque hay que hacer mucha entrevista a cierto dirigente que costó un millón convenciendo para que digan que no es la buena. Pero necesitamos una... Sí, mira, ahí hay dos cosas. Una que tiene que ver con poder recrear el contexto de la lucha del puerto. Entrevistas, o sea, es necesario algunas entrevistas clave que expliquen el contexto y en qué estado está y hacia dónde va. O sea, un personaje histórico ahí que cuente por qué están haciendo esa lucha, en qué está hoy en día y hacia dónde va la lucha. Y eso implica micrófonos como este tipo inalámbricos, que están costando hoy en día desde entre 30 a 90 mil pesos y que permiten un muy buen sonido hasta 10 metros o 30 metros. Pero el sonido es clave, porque la imagen puede no ser tan buena, pero el sonido tiene que ser súper presente. Porque al final la gente lo va a ver en un teléfono, a veces los teléfonos con que la ve la gente es muy mala calidad de la pantalla, o lo ve en condiciones, pero el sonido es clave. Porque ahí el sonido te da todo el contexto y el relato. La imagen a veces casi no es tan importante. Yo te diría que... ¿Es esencial un trípode? No. Hoy en día incluso hay unos como estabilizadores de mano, súper baratos. Estamos hablando de 15 mil pesos chinos, que te estabilizan para que no se te mueva. Y puede estar cámara en mano un montón de rato. Sí, pues estabilizadores horizontales, así que te permiten que la cámara no... Porque a mano es imposible. O sea, hay que poner algo o unos marcos que te permiten agarrar el teléfono a dos manos. Pero así el teléfono ergonómicamente es muy incómodo. No te permite estar media hora porque se te cae o tapas el micrófono. O sea, es muy incómodo. Tienes que ponerle algún dispositivo. Pero el teléfono es una herramienta que hoy en día nos permite hacer muchas cosas como esta. Donde a veces no puedes ir con un sonidista, un camarógrafo, ya que, o por último... No puedes pasar como fotógrafo en la zona, tienes que pasar piola como turista. Entonces el teléfono te salva. Un buen teléfono. Pero sí, hay mucha gente que está usando teléfonos para hacer documentales. En el caso de ellos que quieren hacer como un documental o registro de toda esta lucha, tú dijiste que había que hacer montaje, editar... Alguien que haga el trabajo después de editar eso, porque alguien tiene que recopilar los registros de distintas actividades que han hecho en estos últimos años, que seleccione material y que haga un montaje. Y ahí necesita un guionista que haga un guión, el relato, ¿ya? Que puede ser una voz en off que vaya relatando y van pegando imágenes, pero necesitan a alguien que haga un montaje. O sea, buscar a un compañero o compañera que le pegue a la edición video, y que ustedes le digan, mira, este es lo que queremos mostrar, aquí tenéis 10 horas de video. ¿Cuándo tú vas a hacer el taller de eso, de editar, de montar? No, yo por ejemplo, yo asumo que yo soy camarógrafo. O sea, preedito cuando grabo secuencias de, no sé, 20 segundos, porque sé que después la persona va a tener que hacer montaje. Pero yo asumí que no le pego al software, no tengo la rapidez, pues lo puedo hacer. Hago montaje a veces porque tengo que hacerlo. Pero no es lo mío. Entonces, pasteleros, dos pasteles, así como hay sonidistas, yo le pego a la imagen. Y puedo hacer una buena imagen y asegurar buen sonido, pero el proceso posterior implica un equipo y un trabajo de edición. ¿Sí? Ahí hablan en la clase, interesante, de edición. Ah, bueno, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, Gabriel, que es un excelente montajista, es clave para muchos proyectos que hemos desarrollado. El tema de los pollos, que finalmente ese registro terminó siendo un documental, que ya saldrá en la plataforma. ¿Está presente o todavía no? No, bueno. Al Tiro Media, una productora que está haciendo documentales, donde el equipo de edición y montaje es clave. O sea, ahí hay que asumir, buscarse a alguien que arme la historia. Uno puede dirigir la historia, uno puede registrarla, tener todo claro, pero requiere a alguien que pague el montaje y que le ponga música a eso. Y que haga la postproducción. Entonces, el audiovisual es trabajo de equipo. Eso hay que asumirlo y que uno no puede hacer todas las pegas. Oye, pero tú tienes registrado solamente la repartija de pollo en La Victoria, o también las tienes en otras poblaciones, como fue en La Legua, en La Olvida. Es que en esa época hubieron muchas reparticiones. Lo hizo el MIR, lo hizo el Frente, lo hizo el Lautaro.
fue una acción de propaganda armada que se llamaba, porque no era una acción operativa, digamos, salvo el secuestrar el camión, la operación de tomarse el camión. Había que una estructura ahí con experiencia operativa. Pero esas acciones se hicieron, solo que no se grabaron, porque tener a una persona que tuviera una cámara de $15.000, que la arriesgara a ir a grabar ahí y después editar eso, no era muy fácil. O sea, Pablo Salas es un ícono de la dictadura en términos de camarógrafo y de generosidad de arriesgar y prestar su cámara para grabar cosas como la de los pollos y otras. Pero era poca gente que arriesgaba equipo, y los corresponsales que trabajaban para prensa extranjera, o era un golpe periodístico para ellos, pero no se iban a arriesgar, porque ahí, esa acción de los pollos, pues llegaron los pacos disparando. ¿Sí? ¿Cómo sabían que iban a hacer eso? Tan avisados. Teníamos algunos informantes, ¿no? No sé si hay más preguntas. Bueno, el taller audiovisual, las herramientas dan para mucho más. El tema del montaje, el tema de los planos, es para hacer ejercicios prácticos. Ahora, yo les mostré un poco material, pero da para o sea, es una escuela, es una... ¿Ah? Seguramente en la segunda escuela vamos a hacer talleres más prácticos, tanto de sonido como de radio. Ya lo estamos viendo. O sea, viene. No, la idea nuestra es herramientas y que después hay que llevarlos a ejercicios prácticos. Estos son como insumos, motivaciones de cosas que se han hecho colectivas, pero la idea es que todos manejemos un poco el lenguaje y sepamos apoyarnos con elementos técnicos, que hoy en día son asequibles gracias a los compañeros chinos que han abaratado la tecnología y gracias a que los celulares nos permiten hoy día hacer registros que antes eran solo de un cineasta. Y a propósito de la contrainformación, porque lo nuestro, nuestras vivencias se pierden. Bueno, la tarea nuestra es la contrainformación y generar comunicación popular al servicio de las luchas, y para eso necesitamos prepararnos y compartir herramientas, experiencias, etc. Entonces, todo lo que ustedes quieran y podamos apoyar. Mira, yo la vamos a compartir ahí, pero en YouTube es Rodrigo Rodka. Rodrigo Rodka. RODSA. Y ahí hay mucho material. Hay material de los pingüinos, de los estudiantes. Sí, en YouTube. En YouTube. Rodka. Sí, es el abreviado Rodrigo Casanova. Es Rodrigo Rodka. Vamos a ver si alcanzamos a incorporarla en el link y la tiramos. Rodka. Sí, Rodrigo Rodka. Rodrigo, separado Rodka.